compresión tenemos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un resumen de las fuerzas que hemos calculado. No sé de qué es, creo que la semana pasada. Bien. Como cargas axiales, ¿ya? Los axiales. Acá tenemos el PC de esta columna, el PC de esta columna, el PC de esta columna. Ahora, no sé, probablemente ustedes tengan recuerdo de esos valores. Bien. Además, considerando aquí el cortante VM, hemos calculado aquí el cortante en esta columna, que va a ser igual que en esta columna de acá, y también el cortante acá. Estoy colocando el signo o el sentido así, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, porque el cortante va a estar así, o lo colocamos en un solo sentido. Muy bien, entonces aquí tenemos un BC de cuánto, un VC de cuánto, un VC de cuánto, un VC de cuánto. Esos valores que hemos calculado lo deben tener ahí en sus copias, que se tienen sus copias. Ya, a ver. No sé si estos son los mismos que se han calculado. Bien, entonces acá tenemos 15 puntos. 15 puntos ¿cuánto? Punto 55 toneladas. 22.67 toneladas. Y acá luego tenemos 6.60, ¿no? Sí. 6.60 toneladas. Ahora, con respecto a los cortantes, con respecto a las fuerzas cortantes, en las columnas extremas de 6.84 toneladas, 6.84 toneladas, 4.56 y 4.56 toneladas. Y luego el momento neto se ha descompuesto en dos fuerzas axiales actuando sobre las columnas extremas, que le hemos llamado F. Cuando el sismo viene en este sentido, en el muro genera una tendencia a la rotación en sentido horario, traccionando la columna de la izquierda, comprimiendo la columna de la derecha. El muro gira así, este lado se levanta, se tracciona, y este lado se hunde, se comprime. Entonces aquí aparece una fuerza F, y aquí una fuerza F. Esa fuerza ha sido también calculada de 14.88 toneladas. 14.88 toneladas. Aquí ya, digamos, luego hay que considerar que el sismo viene en sentido contrario, es decir, en el muro aparece un momento neto de sentido antihorario. El muro gira así, en sentido antihorario. Este lado se comprime y este lado se tracciona. Entonces aquí la máxima fuerza de compresión, 14.88 toneladas, y aquí también de 14.88 toneladas. Esta, digamos, es la columna, si sigo la denominación, que
planteado al inicio, la columna C1, C1, C2 y C3, ¿no? C1, C2 y C3. ¿Bien? Ahora miren, bien, vamos a calcular lo siguiente, ¿ya? Esas son las fuerzas producidas por las cargas de gravedad y el sismo. Ahora calculemos la máxima fuerza de tracción en las columnas extremas. ¿Ya? Entonces lo voy a poner así. Máxima fuerza de tracción en columnas extremas. Bien. A esa fuerza le vamos a llamar T. Bien, tal y cual aparece ahí en el cuadro. Bien, para la columna C1. Columna C1. Miren, esto de acá siempre va a estar, ¿no? Porque es las asociadas a las cargas de gravedad, la carga muerta más la carga viva, que se espera esté presente durante la acción del sismo. Eso va a estar. Bien. Entonces, ¿cuánto se va a producir o se puede producir la máxima fuerza de tracción en la columna C1? Cuando actúa de manera simultánea las cargas de gravedad y el sismo yendo de izquierda a derecha. ¿Se encuentran, no? En ese caso, aparece el sismo, introduce una fuerza de tracción que en parte va a ser contrarrestada por la fuerza de compresión que tiene la columna. Bien, entonces la máxima fuerza de tracción sería para esa columna 14.88 menos 15.55, y aquí sale menos algo, ¿no? T menos ¿cuánto sale menos? 1.33 toneladas. Bien. ¿Qué es lo que sucede? La fuerza de tracción introducida por el sismo no logra superar la fuerza de compresión generada por las cargas de gravedad. No lo supera, ¿no es cierto? Entonces, esa columna siempre va a estar comprimida. Es decir, en esta columna T igual a 0. 0,67. Bien, entonces esta columna siempre va a estar con. ¿Por qué? Porque la tracción introducida por el sismo no logra superar la fuerza de compresión generada por las cargas de gravedad. Ahora, para la columna C2 o la columna C13, porque estamos en las columnas extremas. ¿Cuándo se va a presentar la máxima fuerza de tracción en esta columna? Bueno, por cargas de gravedad siempre va a estar comprimida. La que puede generar o introducir tracción es el sismo. Pero el sismo actuando de derecha a izquierda. Cuando el sismo viene en este sentido, el muro gira en sentido antihorario, este lado se hunde, este lado se levanta. Aquí hay tracción. Entonces, esa tracción de cuánto es de 14.88. Bien, y a eso hay que quitarle las fuerzas de compresión generadas por las cargas de gravedad. Bien, ahora T se abre de cuánto? 8.28 toneladas. Bien, esa columna sí se tracciona. La fuerza de tracción que genera el sismo supera las fuerzas de compresión que producen las cargas de gravedad. Bien, ahora
Miren, si se dan cuenta, estos cálculos están indicados acá, ¿no? Para las columnas extremas dice F menos P, C, ¿no? Aquí está. Y eso es lo que hemos hecho. E igual a F menos PC. Ahora, para las columnas interiores, máxima tracción en columnas interiores. Acá no se tiene solo una columna, que sería la columna C2. Entonces, para la columna C2, para la columna C2, la máxima fuerza de tracción será ¿cuál? Estamos hablando de la de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez que el muro se agrieta, se desarrolla el puntal de compresión? Aquí se van a desarrollar dos puntales de compresión, y que luego la componente vertical del puntal en compresión empuja el muro hacia arriba, introduciendo fuerzas de tracción en la columna. ¿Cuánto es la fuerza de tracción que se introduce en la columna? Lo de acá, ¿no? Es V N1, bien, por, ¿cómo está ahí? Por H entre L, H entre L. Ya esta fuerza de tracción generada por la componente vertical del puntal de compresión, hay que restarle la compresión generada por las cargas de gravedad, que siempre va a estar presente. Es decir, estamos combinando el sismo actuando, el sismo más las cargas de gravedad, carga de gravedad más sismo actuando de izquierda a derecha, luego cargas de gravedad más el sismo actuando de derecha a izquierda. Y en estas dos situaciones estamos tratando de definir lo que resulte siendo lo más desfavorable. Ahora, aquí sería así. El cortante resistente del muro, miren, calculado en el primer entrepiso, es un dato que se supone ya conocemos, es de 33.18 y la altura del entrepiso es de 2.55. ¿Bien? Entonces es 33.18 por 2.55 entre la longitud total del muro, que es de 5 metros 27. Esto menos el PC de esa columna, que es 22.65. Para que la columna interior se traccione, la tracción introducida por el muro agrietado, la componente vertical del muro, del puntal de compresión, esta fuerza de tracción introducida por la componente vertical del puntal de compresión, tiene que superar a las fuerzas de compresión. Si no superan, esa columna siempre va a estar con. ¿Cuánto resulta acá? ¿Ah? Menos 6.62. Conclusión: la tracción introducida por el sismo no supera las fuerzas de compresión introducidas por las cargas de gravedad. Por lo tanto, esa columna siempre va a estar comprimida. Dicho de otro modo, la fuerza de tensión tiene que ser igual a 0. No hay tracción, siempre va a estar comprimida. Ahora, luego pasamos a calcular la máxima fuerza de compresión, que en la norma se llama C. Y vamos a poner aquí máxima fuerza de compresión en las columnas
extremas. Esto se llama C. Y para la columna C1, ¿cuándo se tendrá la máxima fuerza de compresión? Recuerden que aquí estamos combinando las cargas de gravedad más el sismo actuando de izquierda a derecha o cargas de gravedad actuando con el sismo de derecha a izquierda. ¿Cuándo se presenta la mayor fuerza de compresión en la columna C1? Claro, cuando actúan de manera simultánea la carga PC, ¿no?, que es de 15.55, más el sismo actuando de derecha a izquierda. Entonces sería más 14.88. O lo que se indica ahí en las normas, ¿no?, es el PC más el F. Bueno, y lo que dé, ¿no? Para la columna C2, la columna C3 sería que la columna extrema de la derecha. Para esta columna de acá, miren cuándo se va a dar la máxima fuerza de compresión: cuando actúe de manera simultánea las cargas de gravedad y el sismo empuje al edificio de izquierda a derecha. Entonces será 6.60 más 14.88. Entonces aquí aparece una fuerza C. Y luego nos quedaría la máxima fuerza de compresión en las columnas interiores. Hola, pásame. Miren, la columna interior, la única que tenemos es la C2. Tenemos cargas de gravedad, pero cuando el muro se agrieta, acuérdense, aparece una componente vertical que empuja el techo hacia arriba, introduciendo en esta columna una fuerza de tracción. ¿Cuánto sale o cuánto vale esa fuerza de tracción? Obviamente, de modo muy conservador, es igual a Vn1 por H entre 2 veces E. Estoy acá. Acá, para la columna C2, la máxima fuerza de compresión es el PC de esa columna, 22.67, menos la tracción introducida por la componente vertical del puntal de compresión, que es Vn 33.18 por es H entre 2 veces L, ¿no?, por 2.55 entre 2 veces 5.27 y lo que resulta. Bueno, ya con esto estaríamos con todas las fuerzas que se necesitan para entrar a la etapa ya del diseño. ¿Cuánto da acá? Miren que cuando solo actúa cargas de gravedad, toda la fuerza de compresión es resistida por la albañilé. Ya cuando ocurre el sismo, como que recién comienzan a trabajar los elementos de refuerzo, asumiendo que el daño de albañilería se pierde en su totalidad.
30.43 toneladas. Acá 20 y algo, ¿no? 21.48 toneladas y acá 14,64 toneladas. Listo, entonces ya conocemos todas las fuerzas. Miren, la máxima tracción, la máxima compresión y lo importante que actúan cada. No se olviden que en cada columna lo que puede actuar de manera simultánea es fuerza de tracción más fuerza cortante, ¿bien? O fuerza de compresión más el cortante. Esos son lo que puede ocurrir, esos son los dos estados de carga. Otra condición de carga no, en la situación a la que, o la situación de carga a la que va a estar expuesta cada columna. O tenemos trabajando en tracción y corte o en compresión y corte. No hay otra posibilidad. Siguiendo los requisitos de la norma técnica E070 vigente. Ustedes tienen un trabajo adicional, es decir, que van a desarrollar el diseño siguiendo los requisitos de la norma vigente y también van a hacer los diseños considerando el proyecto de norma. Aquí el capítulo pantalla ustedes la norma técnica E070 vigente, el artículo 863 está la tabla que hemos usado para calcular las fuerzas de diseño, ¿ya? Y luego ya se establecen los requisitos para el diseño de los elementos de concreto reforzado. En este caso, el diseño de las columnas y las vigas soleras. Para las columnas que están trabajando en compresión, hay algunos requisitos que deberían revisarse. Por ejemplo, la columna debe tener una sección mínima de concreto que sea capaz de soportar las fuerzas de compresión y también la fuerza cortante. La sección de la columna que se requiere para resistir los esfuerzos de compresión se puede calcular con esta expresión. En esa expresión, si toman nota, verán que aparecen como variables A sub n, que es el área del núcleo de la columna, luego A sub s, que es la cantidad de refuerzo vertical que lleva la columna, la fuerza C, que es la fuerza de compresión que hemos calculado hace rato, phi, que es el factor de resistencia. A su vez, nuevamente, la cantidad de refuerzo vertical que lleva la columna, Fy, la resistencia a la prudencia de acero.
delta es un parámetro que toma en cuenta las condiciones de borde de la columna. Esto es, si la columna tiene o no un muro transversal. El núcleo de la columna, o AN, el área del núcleo de la columna, es todo aquel concreto que queda limitado por los estribos. Ese es el núcleo de la columna. La sección de concreto menos lo que corresponde al recubrimiento. Y el área requerida para resistir la fuerza cortante, o la sección de concreto que debe tener la columna para resistir la fuerza cortante, se puede determinar con esta expresión. Por acá. Miren, como ven, ACF es el área de corte o el área o la sección de concreto que se necesita para que la columna pueda soportar la fuerza cortante. VC es la fuerza cortante que hemos calculado ahí. F'C ya está más de decir, la resistencia a la compresión del concreto y el factor de resistencia. Y luego ahí se especifica que obviamente hay una sección mínima de columna que es equivalente a 15 veces el espesor del muro. Miren que la sección del núcleo que se necesita para soportar las fuerzas de compresión queda en términos de A sub S, que es la cantidad de acero, no se conoce. Pero esta cantidad de refuerzo que necesita llevar la columna se determina para soportar la acción combinada de la fuerza de tracción directa más la fuerza de tracción introducida por el cortante. ¿Bien? Hay un detalle ahí con respecto a la fuerza cortante que voy a tratar de explicar en este momento. Y pensemos, por ejemplo, en el caso de este edificio, ¿no? Imaginemos que aquí hay una columna, allá hay otra columna de confinamiento y que todo esto es paño de lámina. El proceso constructivo es el siguiente: se compra este techo, se vierte el concreto a este techo, se espera que se endurezca, bien, luego vienen y comienzan a limpiar, a eliminar toda la rebaba que queda digamos, alrededor del concreto o pegada o adherida al mismo concreto, y se limpia y se encofra la columna, y se vierte el concreto. Ese es más o menos el procedimiento constructivo. Pero miren, ahí entre esa columna y la losa hay una junta fría. ¿Bien? Y esa junta no es plana, ¿no es plana, ¿no es cierto? Es una junta generalmente rugosa, ¿sí? Podemos imaginar lo siguiente: esta es una idealización de cómo queda la junta fría. La junta fría puede quedar así, ¿no? Insisto, es una idealización. Aquí está el techo, continúa, este es el concreto previamente endurecido, este es el concreto nuevo, y esta es la superficie. Acá queda, la rugosidad no es plana, no es lisa, y esa rugosidad se puede representar en una cuestión media ondulada. ¿Bien? ¿Sí? Más o menos así, ¿ya? Una superficie ondulada. Entonces, cuando viene el sismo va a empujar al muro y el muro a la columna, y va
a generar una tendencia o un deslizamiento relativo entre la columna y el techo. Pero ese deslizamiento no se da sobre una superficie plana o lisa, sino sobre una superficie ondulada. Entonces, cuando esto se desliza, para que la columna se deslice, miren, tiene que la columna subir y luego bajar. ¿Sí se dan cuenta, no? Cuando sube, en el refuerzo vertical se presentan fuerzas de tracción. Esas fuerzas de tracción son asociadas a un mecanismo que se llama de corte-fricción. El mecanismo de corte-fricción es el que acabo de explicar, ¿no? Y que siempre se va a dar cuando se unen concretos de diferentes lados. ¿Bien? Entonces, en la columna vamos a tener la tracción calculada, la tracción directa, ¿no? En el acero de estas columnas, para ponerlo de una manera un poco más precisa. En el acero de estas columnas, en el refuerzo vertical, vamos a tener la tracción directa, la que hemos calculado hace rato, más la tracción introducida por corte fricción. ¿Se entiende? Entonces, si más o menos han entendido el asunto, miren, ven, la cantidad de acero que debe llevar la columna debe ser tal que permita resistir la tracción directa más la tracción asociada al corte por fricción. Ahora, ¿cómo se calcula la cantidad de acero por tracción? Es facilito, muy elemental, ¿no? Porque en ese elemento de concreto reforzado sometido a tracción, la tracción tiene que ser resistida íntegramente por el acero. El concreto no trabaja en tracción, ¿no? Entonces, es la fuerza de tracción que hemos calculado hace rato entre Fy por phi es el factor de resistencia. Y para soportar la tracción introducida por el mecanismo corte-fricción, la cantidad de acero que se necesita es el cortante actuante, que ya lo conocemos, dividido entre Fy, entre phi, y este coeficiente U o mu, ¿no? Es un coeficiente que toma en cuenta las condiciones de la superficie, ¿no? de contacto entre el concreto nuevo y el concreto, ¿no? Es un coeficiente de fricción que digamos puede ser de 0,80 o igual a 1. 0,80 será para junta sin tratamiento. ¿Qué es una junta sin tratamiento? Es aquella junta de que, bueno, se elimina toda la lechada de las barras de refuerzo, se eliminan todas las partículas sueltas de concreto que quedan en la junta fría. ¿Bien? Esto es, digamos, una junta sin tratamiento. Y la junta con tratamiento significa hacer lo anterior y adicional a ello es calificar el concreto, o sea, venir con un rotomartillo, un cincel y comenzar a picar y generar mayor rugosidad en la superficie del concreto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como ven, igual aquí calcular esto es recontra sencillo, ¿no? Porque necesito conocer la fuerza de tracción, la fuerza cortante. No necesito conocer la sección de concreto. ¿Se acuerdan? Una vez que calculamos la sección de concreto, la cantidad de refuerzo vertical, luego habrá que calcular la cantidad de estribos. Y aquí los estribos se necesitan básicamente para confinamiento. El estribo en una columna tiene varias funciones. Una que es constructiva, ¿no? Mantener el refuerzo vertical en su posición, ¿no? Y la otra es de orden estructural. En el orden estructural son dos cosas. El estribo debe soportar la fuerza cortante, ¿bien? Y la otra función es contener el confinar el concreto. Aquí miren, la cantidad de estribos se calcula básicamente por confinamiento.
Porque el cortante, ¿quién lo va a resistir? El corte lo va a resistir el muro y la sección de concreto. Entonces aquí los estribos básicamente es para confinar el concreto, mantener el concreto dentro de un determinado espacio. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Igualito, esto es recontra sencillo, ¿no? O sea, hay que calcular un uso espacial. Primero definir las zonas más afectadas, se calcula, se da una longitud por ahí, en función de eso luego hay que calcular la cantidad de estribos en las zonas más afectadas y luego en las zonas menos afectadas. Son reglas muy, muy sencillas. Una vez que hemos calculado la cantidad de estribos, el paso siguiente será diseñar las vigas soleras. Y igual aquí el cálculo es demasiado bien. ¿Estamos? Entonces, he relatado de manera muy superficial en qué consiste el diseño en concreto reforzado, para que noten que aquí no hay momento flexión, todo es fuerza axial de tracción, compresión y cortante, que son cosas muy sencillas de manejar a nivel del diseño. ¿Bien? Nos vamos a quedar acá, voy a pasar la asistencia.